Hola y bienvenidos de vuelta a Ratten Kaidan, terror japonés al español. Yo soy su narradora Denpa-chan. El día de hoy traemos varias historias cortas clásicas. Antes de comenzar no olviden suscribirse y dar like para más. Nuestra primera historia tiene el nombre de El maníaco del Aikyo. Me encanta fotografiar edificios abandonados y cuando tengo oportunidad voy a verlos por mi cuenta. Pero muchos de estos lugares traen historias de miedo, y yo mismo he vivido todo tipo de cosas aterradoras. Esta historia trata sobre una de esas ocasiones. Ese día fui a visitar un hotel abandonado en la prefectura de Ii. Este hotel en las montañas llevaba años abandonado, así que salí a tomar algunas fotos. No era una prueba de valentía ni nada por el estilo, así que fui de día. Un camino que conducía al hotel se bifurcaba de la carretera principal y tras seguirlo unos 5 minutos llegué a las ruinas del hotel. Era un edificio de 5 plantas con más de 50 habitaciones. Parecía construido durante la burbuja y abandonado cuando dejó de ser rentable. Las paredes estaban negras y apenas quedaban cristales en las ventanas. Tomé fotos por todo el edificio. La vitalidad de las enredaderas que crecían parecía competir con la degeneración del edificio vacío. Los edificios abandonados conducen inevitablemente a la muerte. Mientras presionaba el obturador, la frase resonaba una y otra vez en mi mente. Me abrí paso entre las enredaderas que habían crecido espontáneamente con los años y llegué al porche junto a la entrada. Después entré al vestíbulo. Estaba en peores condiciones de las que imaginaba. Hojas secas cubrían el suelo y había piezas de equipo por todas partes. Me sentí como si estuviera en ruinas históricas. Mientras tomaba fotos en el vestíbulo, oí la risa de una mujer que venía de los pisos superiores. Quizás no era el único que tomaba fotos. Curiosamente, hay mucha gente que disfruta de los edificios abandonados por ahí y nos encontramos a menudo. O quizás era alguien que hacía una prueba de valentía durante el día. No había investigado mucho el lugar antes de llegar, pero quizá también era un famoso lugar de fantasmas. Si supiera de antemano que algo estaba embrujado, dudaría en ir. Me propuse no comprobarlo antes de ir. Volví a oír la risa de la joven. Esta vez venía de las escaleras. No quería encontrarme con nadie más, así que decidí ir a echar un vistazo al primer piso. Entré en una sala grande que sin duda había sido un restaurante. Mesas rotas yacían por todo el suelo, de nuevo la risa de la mujer. Esta vez venía de la cocina, al fondo del restaurante. ¡Qué raro! Justo antes de que viniera desde lo alto de las escaleras. Era imposible que se hubiera estado delante de mí en ese tiempo. Además, había algo extraño en su forma de reír. No había ningún cambio. La risa de la gente cambiaba a medida que hablaban, era ligeramente distinta cada vez. Sin embargo, la risa de esta mujer parecía grabada y era exactamente la misma cada vez. Quizás este era un lugar peligroso. Cuando me di la vuelta para irme, oí la risa a 2 o 3 metros de distancia. Se había acercado en un instante. No podía ser obra de un humano. Corrí. Volví por donde había venido. Me di la vuelta mientras corría y me di cuenta de que la risa venía de la nada. Mi corazón latía con fuerza, pero seguí corriendo. La risa me perseguía por detrás, parecía estar acercándose. Cuando llegué al vestíbulo, la risa estaba justo detrás de mí. Me va a par, pensé, pero entonces la oí venir de delante. Me había rodeado. Asustado, me sujeté la cabeza con las manos y me agaché. Quizás fue una reacción instintiva para protegerme. La risa cesó de repente. Durante 1 minuto entero no pasó nada. ¿Estaba todo bien ahora? Levanté la cabeza y un grito que no reconocí como el mío escapó de mi garganta. Innumerables rostros cenicientos me rodeaban, mirándome. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres por igual. Todos tenían agujeros negros donde deberían haber estado los ojos. Cuando recobré la conciencia, estaba en el hospital. Al parecer, un grupo de chicos que buscaban una prueba de valentía me encontró desmayado. ¿A qué demonios eran esas cosas que vi? Incluso ahora sigo sin saberlo. Me aterra que hay algo en las fotos que tomé, así que aún no las he revelado. Ese fue el final de nuestra primera historia y ahora comenzaremos con nuestra segunda historia, la cual lleva por título El hombre debajo de la cama. Había 2 universitarias, Ako y Beko, bebiendo en una fiesta. Se despidieron de todos y estaban a punto de irse a casa, pero Beko estaba borracha, así que decidieron que regresaría con Ako a su casa. Volvieron a casa de Ako y Beko se sentó en la cama. Beko le dijo a Ako, como si de repente hubiera recordado algo: necesito comprar algo, vamos a la tienda. Ako dijo que no quería ir, pero Beko insistió y finalmente aceptó. En cuanto salieron cerraron la puerta con llave y Beko llamó a la policía. Resultó que había un hombre debajo de la cama con un cuchillo. Beko lo vio en el reflejo de la ventana y pensó que si decía algo, seguramente las matarían. Pensándolo bien, usó su ingenio y le pidió a Ako que la acompañara a la tienda. Al parecer el muerto era un paciente que se había escapado de una institución psiquiátrica cercana. Ese es el final de la historia. Ahora continuaremos con la historia de Transmisión especial de Nen.
Hace unos 15 años, 1985, a las 2:30 de la madrugada, encendí la televisión y solo había barras de colores. Supongo que no hay nada a esta hora. Quizás debería irme a dormir, pensé, cuando de repente la imagen cambió y vi algo parecido a una planta procesadora de basura en la pantalla. Apareció un subtítulo que decía, Transmisión especial de NEN, y la planta procesadora seguía mostrándose de fondo. ¿Qué esto? Pensé y lo miré un poco más. Los nombres empezaron a aparecer en la pantalla como en una lista de personal, y la voz se nos leyó en un tono monótono. Sonaba música clásica de fondo, y la transmisión duró unos 5 minutos. Al final, se mostró una sola frase: estas son las víctimas del mañana. Buenas noches. Desde entonces me han aterrorizado las transmisiones nocturnas. Nadie a mi alrededor creerá lo que vi. Ese es el final de la historia. Ahora continuaremos con la historia de... Sí, esta es una historia de mi infancia. De niño, vivía en una casa alquilada de 2 plantas. Mi madre también trabajaba, así que solía llegar solo de la escuela. Un día, llegué tarde de la escuela por la noche y la casa estaba a oscuras. ¡Ma! Grité y desde la segunda inundación oí una vocecita respondía sí. Sentí que me llamaba, así que subí al segundo piso. La llamé de nuevo al llegar a lo alto de las escaleras y desde la habitación del fondo oí un sí. Me invadió una sensación de inquietud, pero tenía muchas ganas de ver a mi madre, así que me acerqué lentamente a la habitación. Entonces oí que se abría la puerta principal. Mi madre estaba descargando todas sus bolsas de la compra. «Oh, ¿estás en casa?», me llamó con voz alegre. Emocionado de que hubiera vuelto, bajé corriendo. Pero al hacerlo, miré hacia la habitación del fondo por un segundo. La puerta se entreabrió, en esta se entreabrió. Vi algo extraño a través de la rendija. Un rostro pálido me miraba fijamente. Ese es el final de la historia. Ahora continuaremos con la historia de Tsuyoshi. No sé si tiene algo que ver con lo oculto, pero esta historia trata sobre el origen de mi apellido. Cuando uno se adentra en el campo, no es raro encontrar grupos de casas con el mismo apellido. Donde yo vivía, casi siempre había 2 o 3 apellidos iguales. Debería haberlo dicho antes, pero mi apellido es Tsuyoshi. La gente suele confundirlo con Tsuekichi, pero en realidad se lee Tsuyoshi. Al parecer, es un apellido muy común en la zona de Kyushu, pero yo no soy de allí, así que todas las casas a nuestro alrededor tenían el mismo apellido, pero solo nosotros éramos los Tsuyoshi. De joven, no le daba mucha importancia. Pensaba que nos convenía porque eso significaba que la oficina de correos nunca nos confundía y quizás nuestra familia se había mudado al pueblo hace relativamente poco tiempo. Cuando estaba en secundaria, estaba viendo un programa sobre el significado de los apellidos y casualmente le pregunté a mi abuelo, ¿de dónde viene nuestro apellido? Su rostro de repente se tornó preocupado. Luego, tras considerar mi pregunta un momento, empezó a hablar lentamente. Bueno, después de todo, esto también tiene que ver contigo. Comenzó hace mucho tiempo, cuando los agricultores ni siquiera tenían apellidos. La aldea donde vivían nuestros antepasados estaba ubicada en las montañas, por lo que no era apta para la agricultura. La gente se las arreglaba para conseguir suficiente comida y eso era todo. Sin embargo, un año las cosechas fracasaron y la gente comenzó a morir de hambre una a una. Los aldeanos, desesperados y aferrándose a un clavo ardiendo, hicieron que un chamán rezara por una cosecha abundante. Si desean una cosecha abundante, dijo Van, cuando nazca un hijo legítimo en esta aldea, deben cortarle la cabeza, atar el cuerpo a la cima del árbol más alto de la aldea y luego enterrar la cabeza en la tierra de raíz. Luego continuó, una vez que comiencen, deben sacrificar un hijo legítimo por generación. Si no lo hacen, las cosechas se perderán una vez más, así que no deben detenerse nunca, advirtió, en poco tiempo. Nuestros antepasados fueron los primeros en dar a luz a un hijo legítimo. Dudaron, por supuesto, pero los demás aldeanos los persuadieron para que llevaran a cabo el ritual y a regañadientes lo hicieron. El año siguiente vio la cosecha más abundante de la historia, y no hubo más hambruna. Nuestras antepasadas volvieron a quedar embarazadas poco después y vivieron en paz con el resto de los agradecidos aldeanos. Sin embargo, cuando su segundo hijo se casó y esposa quedó embarazada, el chamán regresó a la aldea. No lo olvidaste, ¿verdad? Debes continuar el ritual para cada generación. Los aldeanos persuadieron una vez más a nuestros antepasados para que llevaran a cabo el ritual. Así que le cortaron la cabeza al niño, colgaron el cuerpo del árbol y la enterraron. Los sacrificios continuaron generación tras generación, pero para bien o para mal, nuestro linaje familiar perduró incesantemente. Luego, varias generaciones después de su inicio, uno de nuestros antepasados decidió que ya era suficiente. Los demás aldeanos intentaron persuadirlos para que continuaran, pero se negaron.
Quizás sintieron que ya no debíamos soportar la carga desde sacrificar a tantos niños durante tantas generaciones, pero ese antepasado exactamente de fact lo que les dijo y detuvo el ritual. Sin embargo, los demás aldeanos no pudieron ignorar la advertencia del chamán, así que cuando nuestro antepasado detuvo el ritual, fueron a consultar a otro chamán. La maldición de este ritual es increíblemente fuerte y difícil de romper, dijo. Aunque logremos romperla, la malicia de los niños sacrificados seguirá plagando a su familia durante generaciones. Tras orar, el chamán cortó el árbol usado en los sacrificios. Al año siguiente no hubo mala cosecha, pero el hijo mayor de nuestros antepasados murió. Después de eso, el hijo mayor legítimo de cada generación de la línea familiar nació muerto o murió joven. En realidad, tanto mi abuelo como mi padre también fueron segundos hijos, lo que significa que debería haber tenido hermanos mayores, pero ambos murieron jóvenes. Sin embargo, soy el hijo mayor y sigo vivo, aunque soltero, y mi hermano menor está casado y tiene un hijo, así que quizás la maldición se haya roto ya. En cualquier caso, volvamos a la historia de nuestro apellido, para que nuestros antepasados nunca olvidaran el ritual que debían realizar. Eligieron el apellido Sueyoshi. Sue para la copa del árbol donde debían colgar el cuerpo, y Yoshi para el suelo donde debían enterrar la cabeza. Ese es el significado del apellido de nuestra familia de niño. Me criaron con un cuidado casi excesivo, así que al recordarlo ahora probablemente esa fue la razón, aunque me gustaría pensar que el dolor que he empezado a sentir en el cuello últimamente es solo mental. Aquí concluyen nuestras historias cortas de esta noche. Espero que las disfrutaran. Si fue así, nos ayuda mucho su like y suscríbanse para más historia terror japonesas en Ratten Kaidan. Se despide de ustedes Denpa-chan y que tengan dulces pesadillas.